No debemos estar desprevenidos. La situación está bastante bien controlada. Un arduo trabajo de maquinarias y hombres que el propio presidente dirigió. En una emergencia, los trabajos de prevención son indispensables. Así como en la lucha contra el terrorismo, el presidente Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas, en conjunto con la sociedad civil, enfrentaron juntos a otro enemigo peligroso y letal. Esta vez, un desastre natural, el fenómeno del Niño. Pero esta era una guerra avisada. En 1997, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, empezó a emitir alertas anunciando la inminente llegada del fenómeno del Niño para el año siguiente. Hasta la década de los 80, los gobiernos de turno afrontaban este fenómeno solo después de que éste hubiera destruido todo a su paso. En el Niño del 83, en la época de Belaúnde, que yo estuve en el norte, de Piura a Tumbes, la única forma de ir era por avión o por lancha. No había un solo puente en pie, ni uno. Todos se los había llevado el río. ¿Y por qué? Porque estaban construidos de mala forma. Todos los puentes se vinieron abajo. Eso lo previno el señor Fujimori. En 1997, al conocer las alertas, el presidente decidió no esperar y poner manos a la obra. Desde ahora nos estamos preparando. El ejército, el gobierno local, la subregión, el Ministerio de Agricultura y Transporte. Todos para hacer que los daños sean lo menor posible. Debemos evitar que hayan víctimas. El ingeniero Fujimori, en trabajos de prevención, que sacó una ley, generó todo un organismo para que vea los trabajos que se estaban haciendo para poder controlar el fenómeno del Niño, comienzan en el 97. El Congreso de la República aprueba el presupuesto, ¿no? Se genera toda una ley. 1 de julio, 1997. Se implementa el Plan Nacional de Contingencia para el Fenómeno del Niño con una premisa. Por cada $1 invertido en prevención, se ahorrarían 10 en reconstrucción. Se asignó un presupuesto de $219 millones a un novedoso programa de prevención, el mismo que se aplicó principalmente en las zonas afectadas por el anterior fenómeno: Tumbes, Piura, Lambayeque, las localidades del norte en general. Se hicieron trabajos de prevención y en una emergencia los trabajos de prevención son indispensables. Puede no haber la emergencia, bueno, pero el trabajo que se hace es prevenir. Y creo que esa es la labor más importante de un país, ¿no? De una sociedad. Durante el segundo semestre del 97, se compró maquinaria y se inició un intenso trabajo en los drenes y canales de regadío, para así proteger los campos de cultivo y sus cosechas. Se construyeron diques y defensas ribereñas en las zonas urbanas cercanas. Se ensancharon los cauces de los principales ríos. Fujimori era una persona que tenía mucho conocimiento de agricultura y de la geografía en general, porque era ingeniero agrónomo. O sea, el hombre tenía conceptos claros. Descolmató todos los ríos de la costa y los daños de la salida de los ríos fueron mínimas. Yo el año 98 era comandante general en la 4ª División de Infantería en Puno. Y se preveía que iba a haber un fenómeno del Niño similar al que hubo en la década del 80, donde murió casi el 50% del ganado. Preveyendo esta situación, el presidente me ordenó que sembráramos 2.000 hectáreas de pastos en la zona de Puno, con los tractores que tenía la Fuerza Armada, con los tractores que tenía la región y con los tractores que tenía Agricultura. Fujimori no esperaba informes en su despacho. Viajaba todos los días y supervisaba personalmente los avances en prevención y verificaba que las autoridades locales se les entregaran materiales para tener en stock al momento que ocurriera algún incidente producto de las lluvias e inundaciones. La prevención no solo se aplicaba a los ríos y sus cauces, también se preparó los hospitales y centros de salud de las regiones que serían las más afectadas. Enero 1998, el fenómeno del Niño inició su feroz arremetida en una zona inesperada,
Ica. La ayuda llegó de inmediato. Alberto Fujimori se hace presente con las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno. Trajeron maquinaria, cisternas con agua potable y habilitaron 120 comedores y 500 albergues para las personas que lo habían perdido todo. Como ya se había previsto, el norte del país también fue atacado ferozmente por el fenómeno del Niño. Pero el trabajo de prevención realizado con anterioridad evitó una tragedia mayor. La situación está bastante bien controlada. Tan es así que hasta el momento no hay interrupción de carreteras, no hay grandes inundaciones ni mucho menos aguas estancadas. El fenómeno del Niño del 98 es considerado como uno de los más violentos que ha sufrido el país en toda nuestra historia. Prueba de ello fue el nacimiento de la laguna La Niña, una laguna de 300 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho, que, sorprendentemente, se formó en medio del desierto de Sechura, a donde fueron a parar las aguas excedentes de varios ríos del norte del país. Él agarra y lanza toda una maquinaria de descolmatación de la laguna de La Niña, ¿no? Y genera pues como un reservorio natural, se generó toda una, vamos a decir, una microagricultura de productos temporales, como el maíz, el frijol de palo, ¿no? Y fue muy beneficiario para toda esa población que estaba en el entorno de esta maravillosa laguna La Niña. Durante todo el verano del 98, el jefe de Estado viajó a las zonas afectadas para dirigir las operaciones de rehabilitación de puentes y carreteras. También tuvo encuentros con los damnificados de Tumbes, Piura e Ica, donde se registró la mayor cantidad de viviendas gravemente dañadas. El presidente se quedaba en las zonas afectadas hasta verificar in situ que llegaban las maquinarias y se realizaban las obras. El presidente Fujimori vino a trabajar a Piura 52 veces. La gran mayoría se quedó de 2 a 3 días, ¿no? Estaba acá todo el tiempo, y acá se movía a Tumbes y a Lambayeque, ¿no? Era alucinante. Esa es la gran diferencia, él estaba donde lo necesitaba, ¿no? No para la foto. Encargó zonas específicas a sus ministros, que se repartían el trabajo y supervisaban las obras los 7 días de la semana. Al ver que la gente se ponía alrededor del trabajo del tractor y lógicamente la comitiva que lo acompañaba, me preguntó el presidente por qué la gente estaba sin trabajar. Entonces me dijo, deme un pico. Y me dijo, tome usted el tiempo, ¿cuánto me demoro en hacer 1 metro cuadrado? Y me dijo, ya no contrate tractores. Hay que darle a esta gente sus herramientas para que ellos sean los que realmente golpeen la tierra. Eso me demostró a mí la preocupación por la economía también. Si efectivamente había que hacer trabajos, era necesario también tener cuidado en que los gastos sean los adecuados. Abril 1998. Jorge Camet, ministro de Economía, informó que el fenómeno del Niño dejó 340 muertos, 178 desaparecidos y 109 heridos. También señaló que 28.000 viviendas fueron afectadas y casi 7.500 fueron destruidas. En todos los casos, los daños fueron menores a los calculados, y de inmediato, con el presupuesto reservado para ello, se inició el proceso de reconstrucción de todas las zonas afectadas. El único que ha hecho prevención y con resultados positivos fue Fujimori. Los fenómenos naturales son inevitables, pero la muerte y la destrucción que estos provocan pueden evitarse cuando se toma la decisión oportuna, a tiempo, con acciones políticas directas como las que implementó el presidente Alberto Fujimori. Esta es una cultura de prevención puesta de manifiesto también en otros problemas como las temporadas de huaicos o el friaje, enfrentados con medidas eficientes e inmediatas, pero también de mediano y largo plazo, como la forestación de las laderas con el programa Sierra Verde. Un estilo de trabajo directo, siempre al lado de la población, que marcó la década del 90 y que hoy sigue siendo una característica fundamental del fujimorismo y fuerza popular. Son acciones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Son acciones que marcan a la gente. Por eso, 22 años después, Fujimori sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón de esos pobladores damnificados que lo tuvieron a su lado para enfrentar la tragedia.